La Asociación Cristiana de Gays y Lesbianas nace en 1991 a través de un colectivo de estudiantes universitarios con inquietudes religiosas que dicen que no puede ser que existe este vacío y que se necesita crear un colectivo para reflejar que se puede vivir siendo gay y se puede vivir siendo cristiano. Las actividades que hacemos en la asociación son 4, básicamente, ¿vale? Hacemos teología, plegaria o oración, ¿de acuerdo? Compartimos nuestro día a día, hacemos unas charlas y toda la gestión interna de una entidad, ¿vale? También hacemos actividades más extraordinarias, ¿vale? Como presentaciones de libro, ponencias, celebraciones ecuménicas con otras religiones, ¿vale? Todo esto lo publicitamos y llegamos a unas 300 personas, que son del colectivo del mundo LGTB y también del colectivo de parroquias y de entidades cristianas, católicas y protestantes. Lo que ha pasado en el sínodo es bastante fácil de contar, porque lo que ha pasado es que la Iglesia, los obispos, han seguido anclados en su paradigma medieval y han sido incapaces de abrirse a nuevas realidades, no solo la de los gays y lesbianas, sino también la de una tan sencilla aparentemente como es la de los divorciados y divorciadas vueltos a casar. Por tanto, han demostrado nuevamente que siguen anclados en la Edad Media, a diferencia de otras iglesias cristianas que han sido capaces de abrirse a estas nuevas realidades. En la Biblia hay 6 pasajes que se refieren a la homosexualidad, lo de Sodoma, el Levítico y 2 menciones de Pablo. Lo más importante, creo, es que Jesús no dice ni una sola palabra referida a homosexuales o lesbianas, y por tanto esto es importante. Bueno, el Papa Francisco lo que ha hecho es, al menos, ser amable, o digamos, instaurar un estilo amable, a diferencia de sus antecesores, que solo sabían condenar o pegar palos, ¿no? Sobre todo refiriéndome a gays y lesbianas, ¿no? Creo que él también quiere cambiar las cosas, pero se encuentra con una gran resistencia y además de una forma muy descarada, cosa que casi nunca se había visto, que los cardenales se atrevan o algunos cardenales, los más retrógrados, se atrevan a hablar públicamente contra el Papa, ¿no? Por tanto, yo entiendo que sí que tiene ganas de hacerlo, pero va a ser difícil que lo consiga. Esto de respetar al homosexual pero no dejarle ejercer la sexualidad es como si dijera: yo respeto que te gusten los macarrones, pero no puedes comer macarrones. Es una cosa tan baladí y tan ridícula como esta. Y es, vaya, no he conocido aún ninguna persona que se dedique a la teología o la filosofía que defienda en serio que se pueda exigir a una persona renunciar a amar. Esto que han hecho los obispos catalanes de oponerse a la ley contra la homofobia junto con el Partido Popular es muy típico de las jerarquías, desgraciadamente, y yo creo que encontramos posiciones mucho más abiertas en la Iglesia de base, estoy hablando de parroquias, de comunidades religiosas y así, pero a nivel de jerarquía encontramos unas posiciones muy cerradas que, desgraciadamente, siempre van a coincidir con lo más retrógrado de la sociedad, como es el Partido Popular. El fenómeno de los fundamentalismos religiosos se encuentra, parece que en el mundo católico haya más fundamentalismo, pero desgraciadamente en el mundo protestante hay mucho más fundamentalismo y encontramos afirmaciones del tipo que el SIDA es un castigo de Dios, que el ébola es un castigo por haber permitido los matrimonios homosexuales o cualquier cosa de estas. Por tanto, delante del fundamentalismo solo hay una forma de trabajar, que es ser firmes en nuestras convicciones, contar una y otra vez lo que dice la Biblia, contar una y otra vez cómo hay que interpretar la Biblia no se puede leer como se lee una novela, sino que es un libro que hay que interpretar, y amar una y otra vez para que esta gente al final puedan salir de su ignorancia y de su enfermedad, porque al fin y al cabo
Nosotros creemos que el fundamentalismo y la homofobia son enfermedades y por tanto las personas homófobas o fundamentalistas hay que tratarlos como enfermos y por tanto ayudarles a salir de esta homofobia. Cada vez que escuchamos afirmaciones como las que hace el obispo de Alcalá, Reig Pla, o el cardenal Sebastián, o el mismo cardenal Rouco, los cristianos sentimos una pena inmensa porque constatamos que estas personas están muy lejos del mensaje del Evangelio. Y por tanto, de la misma forma que cada vez que sabemos que un hombre ha matado a su mujer, pues nos apenamos muchísimo porque están lejos del mensaje cristiano, este tipo de declaraciones entendemos que es lo mismo, es ejercer violencia contra un colectivo como el nuestro, que lo único que queremos es vivir tranquilos y felices y como hijos e hijas de Dios.